Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare entre los muertos. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Vemos en esta parábola que el rico, o el hombre de la parábola, tuvo una vida llena de bendición material, ¿sí? O sea, tuvo muchos bienes materiales. Él no tuvo ningún problema durante su vida. Se la pasó, digamos, en caballo de hacienda, como luego dice, ¿no? Y Lázaro, por el contrario, vivió una vida de sufrimiento, ¿sí? De una vida de limitaciones, de tener que vivir de la caridad pública. Y luego vemos que, si seguimos la lectura de la palabra, cómo en la vida después de la muerte las posiciones cambian. Y lo vemos en el versículo 25. ¿Sí? Dice Abraham: Tú tuviste bienes allá y Lázaro males. Ahora Lázaro es consolado y tú sufres tormento. Ahora, necesitamos detenernos y pensar si ese es el mensaje que nuestro Señor está enviando al narrar esta parábola. Es decir, si fuera así, si los que tuvieron bienes en esta vida se van al infierno y los que están pobres se van al cielo, entonces tendríamos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque entonces cualquiera de nosotros que tuviera una posición económica, digamos, desahogada, y que Dios nos permitiera llegar a tener algún bien material, o muchos bienes materiales, pues estaríamos mirando en nuestra eternidad el infierno, ¿no? Y por el contrario, alguien que sufre pobrezas, alguien que sufre limitaciones, automáticamente estaría destinado a gozar del cielo. Si esa fuera la teología que el Señor está enseñando, que Lucas está enseñando, porque Lucas registra este episodio, la mayoría de nosotros estaría en serios problemas. Y no solo eso, sino tendríamos que cuestionar seriamente toda la enseñanza del resto del Nuevo Testamento, porque eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. A ver, vamos a... Entonces,
necesitamos detenernos y considerar seriamente esta parábola. Y es lo que vamos a hacer después de orar. Vamos a orar. Padre, con humildad te pido tu dirección. Con humildad, Señor, te pido que tú nos guíes a través del estudio de tu palabra, que nos hables a través de ella y que sepamos, Señor, que nuestro Señor debe ser tú, solamente tú. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, oramos. Amén. Entonces, ¿de qué se trata la palabra? Si vamos unos versículos atrás, en el mismo capítulo 16, hay una discusión acerca de las riquezas. El Señor primero relata la parábola del mayordomo infiel, aquel que le debía a su amo, que su amo le dice: ya te caché, dame la mayordomía, ya no vas a ser más mi mayordomo. Y entonces el mayordomo empieza a hacer unas jugadas sagaces, a tratar de encontrar favores entre los que le debían a su amo, porque sabe que se va a quedar sin trabajo y necesita amigos, ¿no? Y entonces esa parábola la narra el Señor a sus discípulos y luego se las explica. ¿De qué se trata esa parábola? A partir del versículo 10, el Señor explica la parábola del mayordomo infiel y dice: es que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? La frase en lo ajeno del versículo 2, hermanos, se refiere a las posesiones materiales y significa que todas las posesiones materiales que tengamos o que lleguemos a tener, en realidad no son nuestras, le pertenecen a Dios. Y si todo lo que tenemos es de Dios, eso nos convierte solamente en mayordomos de Dios. Él nos da esos bienes que son suyos para que nosotros los administremos. Cuando habla de lo verdadero, el versículo 2 habla de lo ajeno y de lo verdadero. Habla de la verdad de Dios. Eso es lo que es de nosotros. Eso es lo que le corresponde a un hijo de Dios, conocer la verdad acerca de Dios. Entonces, si tomamos en cuenta esas dos verdades, que las posesiones materiales solamente Dios nos las da para que las administremos y que tenemos la responsabilidad de administrarlas bien. Si además sabemos que lo que realmente nos corresponde como hijos de Dios es conocer la verdad acerca de Dios, entonces el significado de Lucas 16:12 es que aquellos que hacen trampa en sus impuestos, que aquellos que alteran sus básculas para obtener más ganancia, que aquellos que usan materiales de dudosa calidad para enriquecerse, que aquellos que lo único que les interesa es el dinero y acumular riquezas y acumular bienes, difícilmente van a entender el Evangelio. No lo van a entender. Porque si Dios no puede confiar en nosotros cuando nos da bienes materiales, difícilmente nos va a tener confianza para entregarnos las verdades eternas. Eso es lógico, ¿no? Si lo que es fácil de administrar no lo sabemos manejar, las verdades eternas, pues ni para qué entrarle. El pasaje va más allá. Y en el versículo 13 afirma que las posesiones materiales, hermanos, pueden llegar a convertirse en dueños de nuestra voluntad. Y pueden convertirse, no sé si han visto esas caricaturas luego de Bugs Bunny, hay muchos de la Pantera Rosa, donde en una decisión siempre aparece un diablo y un ángel. Y entonces el diablo le dice lo que haga y casi siempre Bugs Bunny y la Pantera Rosa y todos le terminan haciendo caso al diablito. Bueno, en eso se pueden convertir las posesiones, en alguien que nos dicte cómo funcionar en la vida, en alguien que nos diga qué hacer y dejar de hacer. Nuestras posesiones, los bienes materiales,
pueden llegar a convertirse en el eje a través del cual gire toda nuestra existencia. Pueden convertirse en un Dios que nos diga: vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Las riquezas, Mamón, como dice el griego, el dios pagano de las riquezas, compite con Dios para ser el dueño de nuestra voluntad, y nosotros debemos escoger a quién servir. Porque la Escritura es clara: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Esa no es una opción. Necesitamos decidir quién va a mandar en nuestra vida, quién va a ser el eje a través del cual nos vamos a desenvolver, quién nos va a estar dictando qué hacer y dejar de hacer, las riquezas y el afán de tenerlas, o nuestro Señor. Esa es la disyuntiva que tenemos. Cuando el Señor estaba diciendo esta parábola, quiero que se fijen en la reacción de los fariseos. Los fariseos no solamente eran la clase principal religiosamente hablando, no solamente eran los que tenían el poder político también dentro del pueblo de Israel, eran los que mayor riqueza tenían, la clase más acomodada del pueblo de Israel. Y miren cómo reaccionaron. A partir del versículo 14 de Lucas 16. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. ¿Y qué pasaba? Se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y luego fíjese: porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Si usted, como hay muchas personas, yo he tenido varios amigos que me dicen: hombre, el único amigo que tienes, el único Dios que tienes es el billete que tengas en la bolsa. Eso es lo único que vale. ¿Quieres un amigo? Agárrate la bolsa y no los dejes, y cuídalos. Y esa es la manera de pensar de mucha gente. Esa era la manera de pensar de esta clase, que eran los líderes religiosos de Israel. Entonces, ese es el contexto, hermanos, de la parábola del rico y Lázaro. La parábola del hombre rico y Lázaro seguramente fue en respuesta a esa reacción de los fariseos a la parábola del mayordomo infiel. La parábola del rico y Lázaro es la historia de dos hombres. Uno tenía a Dios como Señor, como dueño de su vida, y el otro era regido por las riquezas. En este sermón lo que vamos a ver es la cosmovisión de uno y de otro, la manera en que uno y otro veían la vida, y vamos a examinar cómo sus actitudes hacia Dios y hacia las riquezas dieron forma a su vida en este mundo y en la vida eterna. Porque esa es la enseñanza que Jesús quiso dar a sus discípulos y a nosotros también a través de esta parábola. ¿Cómo es que nuestra actitud hacia las riquezas y hacia Dios dan forma a nuestra manera de vivir? Y esa actitud que tengamos hacia Dios y hacia las riquezas no solamente va a tener consecuencias en esta vida, pero va a determinar cómo vamos a pasar la eternidad. Primero el hombre rico es presentado. El versículo 19